Ok, entonces estábamos viendo el teorema Hartmann-Grobman. Bueno, ¿qué dice? Lo siguiente, dice, bueno, considero un sistema, una EDO, ¿cierto? Gobernada por un campo, X mayúscula, y voy a considerar un punto P en el dominio del campo, que es un punto singular hiperbólico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la matriz jacobiana, evaluada en el punto P, tiene valores propios cuya parte real no es nula. O sea, no tiene como ciclos. ¿Sí? Todas las trayectorias o se van lejos o vienen de lejos, pero no se quedan, como que no realiza órbitas periódicas. Ok. Entonces existe una vecindad U del punto y una vecindad B del origen, tal que el sistema original es conjugado al sistema linealizado. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, hice un monito, digámoslo así, que había hecho el monito, pero este monito, voy a ser más específico con este monito a través de un ejemplo. ¿Okay? Entonces, claro, entonces, de nuevo, Hartmann-Grobman. Entonces, X de A en Rn, un campo suave, ¿cierto? CK. Y P hiperbólico. Eso quiere decir que la matriz jacobiana no, o sea, los valores propios, los valores propios de dx en P tienen parte real no nula. Entonces, X es conjugado a dxp, que es una matriz constante, ¿sí? En una vecindad de P. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, bueno, claro, ¿qué quiere decir eso? Es decir, claro, entonces es decir, existe una H desde una vecindad U, parece que la había llamado a la vecindad de P, ¿sí? Y B a la vecindad de 0. Un homeomorfismo. Bueno, y es difimorfismo con tantas derivas como diga X, ¿sí? Pero en el caso C1, claro, es un difimorfismo. Tal que el flujo o H del flujo partiendo de P es igual a phi, en realidad esto es para un cubo. ¿Okay? Es phi, no sé cómo llamarle esto, phi barra de TH de Q para todo P en U en P, perdón, Q en P, donde phi es el flujo asociado a X y phi barra es el flujo asociado a dxp, que es una matriz. Es una matriz. Entonces, el flujo, es decir,
es decir, phi barra de t en un punto cualquiera z, es simplemente la exponencial de la matriz de xp t por z, ¿cierto? Porque phi barra resuelve este sistema lineal. Entonces, como un sistema lineal a coeficiente constante, entonces yo puedo definir la matriz exponencial aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, el teorema es local. Hay que enfatizar en que el teorema es local. Esto sucede en una vecindad de esta especie de rectificación, que en realidad no es una rectificación, sino que es una linealización. Ocurre cerca del punto singular. ¿Sí? Este es un punto singular. P singular hiperbólico. O sea, es un estado estacionario, representa un estado estacionario del sistema. ¿Sí? Entonces este es el monito, ahí está el punto P, tengo unas trayectorias, las trayectorias gobernadas por X. ¿Sí? Entonces aquí cerca yo puedo mirar ese sistema como el sistema linealizado, básicamente. ¿Ya? Y eso en una vecindad, esta sería la vecindad U, esta sería la vecindad U, y por acá estaría la vecindad B. Y ahí está la conjugación, o sea, h de la trayectoria phi t q es igual a phi barra t h de q. Eso. ¿Okay? Ya, la demostración estaba mirándola, es bien larga, es más o menos cotota. Y está escrita, yo estaba tratando de buscar alguna demostración más simple en internet, pero al parecer siempre pasa eh, por varios lemas, qué sé yo, entonces ya no queda tiempo para poder hacerla. Pero el resultado es como bien intuitivo. ¿Sí? Y entonces voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo. Para que se vea esto. Entonces voy a tomar X. ¿Sí? ¿Preguntas? Disculpe esto, pero es que llegué como 5 minutos tarde. ¿Cuál era el resultado al que nos referimos? Hartman-Grofman. El que terminamos la clase pasada. Ah, ya. El de que se podía parecer a un sistema lineal. Eso. Ya. Aquí lo reescribí con, digamos así, como... claro, que es lo que significa la conjugación. Entonces, voy a considerar el siguiente ejemplo. X de XY, entonces en R2. ¿Ya? X de R2 en R2. Tal que acá XY le asigna menos X y más X cuadrado. ¿Ya? Un campo no lineal. ¿Sí? Entonces, phi prima, el flujo phi prima es igual a, claro, X, claro, phi de t, si yo tomo P igual x0 y 0, ¿cierto? Phi de txp resuelve, veámoslo así mejor, igual x de t y de t resuelve x punto igual menos x y punto igual y más x cuadrado con condición inicial x en 0 igual x0 y en 0 igual y0. Ahora este es un sistema muy simple, ¿cierto? Porque se puede resolver directamente. Aquí es fácil ver, ¿cierto? Es fácil que x de t es exponencial de menos t x0, ¿cierto? Porque resolver este veo que es un sistema desacoplado en realidad, es un chiste este sistema, pero vale la pena verlo, es lo que ocurre. Entonces x punto igual a menos x, entonces x de t es esto, y después reemplazo este x de t aquí, ¿cierto? Y entonces me queda que, lo voy a anotar nomás, y de t igual a i0 exponencial de t más i0 cuadrado tercios exponencial de t menos exponencial de menos 2t.
¿sí? Aquí ocupo, esto es un sistema, una vez que ya o sea, resolví para X, ¿cierto? Reemplazo Una el X línea. aquí, es una Ajá. lineal, sí, factor integrante, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estas son las soluciones, ¿sí? Ahora, veamos cuál es el sistema, bueno, cuál es el punto singular aquí, ¿sí? El punto singular, bueno, hay varios, creo que hay varios, pero, claro, entonces, notemos que 0,0 es un punto. No, en realidad no hay varios, hay uno Creo nomás, que el hay solo 0. uno, ¿no? 0, 0, sí. Claro, porque necesito que los dos sean 0, ¿cierto? Es un punto singular de x y voy a calcular de x en el punto 0, 0, ¿cierto? La matriz jacobiana es derivar para el lado, ¿cierto? Esa es la jacobiana. Entonces me queda menos 1, 0, y después me queda 2x, 1, ¿cierto? Porque la derivada con respecto a y de esto es 1, ¿cierto? Evaluado en 0, 0. Es decir, menos 1, 0, 0, 1, que es claramente, y entonces claramente un punto hiperbólico, porque los valores propios son 1 y menos 1, de donde 0, 0 es punto hiperbólico. Entonces, ¿qué dice Hartmann-Grofman? Dice que hay una conjugación entre los dos sistemas dinámicos. Entonces, consideremos. ¿Y cuáles son las soluciones? Bueno, se pueden ver las soluciones, pero esto lo puedo hacer después. Entonces, a ver, digámoslo así, según Hartmann-Grofman, existe una conjugación local, en principio local, entre los sistemas gobernados por X y, digámosle, esta matriz A. ¿Ok? Y A. Ya, y esa conjugación H de X, Y está dado por X y, perdón, sí, Y más X cubo tercio. A ver si lo copié bien. Esto no se me ocurre a mí, lo estoy sacando de internet, ¿no? Ahí está. Sí, este. Ya, entonces verifiquemos esto. Verifiquemos que esta función es una conjugación entre los sistemas. Entonces yo tengo que verificar que h de phi de t de un punto P cualquiera, alrededor de 0, 0, que es el punto hiperbólico del sistema original, es igual a phi, voy a llamarle phi sub x a este, y este phi sub a, de t en h de p. ¿Ya? Ya, ojalá me salga. Tengo que probar que estas dos cosas son iguales. Ahora, bueno, la pregunta del millón es ¿cómo encuentro este h? La verdad es que en este ejemplo es simple de encontrar. Yo creo que o sea, ejecutando esta igualdad se puede encontrar porque el sistema es simple. Pero en general no es fácil encontrar el h, entonces esto, como decíamos al principio de este capítulo, estos son resultados cualitativos. ¿Sí? Cualitativo. Entonces, lo que me interesa es poder decir que un sistema general
alrededor de un punto singular hiperbólico se comporta localmente como un sistema linealizado. ¿Sí? Entonces puedo sacar un montón de información de ahí. Ok, entonces veamos que esto se cumple. Entonces, ¿quién es phi? Como les decía, ¿quién es phi a de tq? ¿Cierto? Esto es la exponencial de at por q. Este es el sistema linealizado. Sistema lineal. Y aquí lo calculo, o sea, esta matriz, ¿cierto? Que es lo más hermoso que hay, diagonal. Y entonces lo que me queda aquí, voy a llamarle a Q le voy a llamar x0 y 0. Voy a dar un poco, no, estoy aquí confundiendo. Pongámosle Q. Ok, ya, y entonces esto queda exponencial de menos t, 0, 0, exponencial de t, ¿cierto? Que es diagonal, x0 y 0, y entonces esto me queda exponencial de menos t, x0, exponencial de t y 0. Pero claro, yo lo tengo que evaluar en h, esta cosa, ¿cierto? Entonces, al evaluarlo en h de q, digamos que q es, claro, q es x0 y 0, aquí. Entonces, estoy evaluando esta. Entonces, aquí me va a quedar esto en general. Entonces, con h de q, aquí voy a dejarlo como h de q. Esto es h de q aquí. Y aquí ocupo quién es h de q. Entonces, aquí me queda x0 y aquí me va a quedar e por i0 más x0 cubo tercio. ¿Ok? Ya, y ahora quiero ver que eso es igual a h de phi de tq. Este es más difícil o más engorroso, porque este también lo tengo explícito, este está aquí. ¿Sí? Entonces a ese tengo que aplicarle h. ¿Ya? Entonces ahora, por otro lado, entonces, ya, ahí me adelanté un poco porque me pifié. Entonces, claro, el problema es que el h era este, ¿eh? Este es el real h. Esta es la conjugación. Esta. Y claro, entonces eso significa de que al aplicar h al flujo original, no, no, perdón. Este es el flujo lineal aplicado a h de q. Entonces con esto queda así, ¿sí? Porque h de q es x0 y 0 más x0 cuadrado tercio. Entonces queda así, dado en vista de que la aplicación lineal, la exponencial de esta matriz es simplemente esto. Eso está bien. Y ahora voy a hacer este cálculo. Entonces, h del flujo original. Entonces, h de esto, que es la solución encontrada a mano aquí, esta. Aquí hay algo raro. Entonces, este es x0. Supongo, sí. Este es x0. ¿Ya? Entonces, este es x0. Entonces, este es el flujo original y a este es x0 cuadrado. Y a este le aplico h. Entonces h lo que hace es dejar la primera coordenada igual, que es lo que hice aquí, y después la segunda es la segunda más un tercio la primera al cuadrado. Entonces la segunda más un tercio la primera al cuadrado. Entonces aquí uno ve que se cancela con s, y entonces lo que me queda es e a la menos tx0, e a la ti0, más x0 cuadrado tercio e a la t, que es exactamente eso, factorizando por exponencial de t. Entonces, conjugado.
Y entonces, ¿cómo se ven estas cosas? ¿Sí? Los sistemas son bien simples. Este es el sistema linealizado. Sistema lineal. Entonces, en la dirección de X, aquí tengo X, no me gusta ese X, X, Y. Entonces, la dirección de X es, la dirección de X es atractor. Entonces, la dirección de X va así. Y en la dirección de Y es repulsor, va así. Entonces, las trayectorias son así. Este es el origen. Entonces, van así. Mientras que las trayectorias de este otro sistema, de este sistema que está aquí, que está aquí, son así. A ver, claro. A ver, ¿cómo era esto? Claro, yo quiero encontrar las líneas que me mandan, aquí está H. Entonces quiero encontrar las líneas, H manda trayectoria en trayectoria en particular, porque una conjugación es una equivalencia. Entonces quiero encontrar las líneas claro, las curvas que me llevan a los estados, o sea, a estas trayectorias triviales. ¿Sí? Entonces quiero llevar, ¿quién me lleva a X, perdón, a Y igual 0 o a X igual 0? Entonces, la que me lleva a X igual 0, que me lleva a X igual 0, es esta, X igual 0. ¿Sí? A ver, déjame ver. Claro, claro. Entonces, si yo coloco, claro, si yo coloco, yo considero esta línea aquí, ¿cierto? Esta línea tiene la forma 0,i. 0,i a través de h, ¿cierto? Me queda 0,i igual. Entonces esa me lleva aquí. Entonces voy a ponerlo con morado, ¿está mejor? Esa me lleva aquí. Entonces aquí las trayectorias se comportan así. Y la otra es la que me lleva a i igual 0. Entonces la que me lleva a i igual 0 es la trayectoria que anula esto. Entonces son los puntos de la forma x, menos x cuadrado tercio. ¿Cierto? Lo que me hace 0 eso. Entonces, menos x cuadrado tercio es una parábola así. Esta debe ser, claro, esta me lleva a esta. Y esta debe ser atractora. Y entonces aquí el sistema como que se enchueca, pero grosso modo es lo mismo. Aquí. Las trayectorias son como así, supongo. Pero al final estos dos sistemas son lo mismo. ¿Sí? Puedo pasar de uno al otro a través de H. ¿Sí? Entonces, claro, esto es un ejemplo de juguete, ¿sí? Dado que el sistema este que está aquí es bien simple, está como desacoplado, ¿sí? Entonces es fácil de identificar, pero esto es lo que dice Hartman-Grofman. Me dice, hay una H aquí entre medio que permite pasar de un sistema que es muy simple de analizar, este es súper simple, este sí que está desacoplado y es lineal. ¿Ya? Este es un poco más complejo, pero claro, Hartman-Grofman me dice que eso siempre lo puedo hacer localmente alrededor del punto P. Este sería el punto P, que en este caso coincide con el origen. ¿No? Es el origen. Entonces, la observación es que H no es conocido en general. El, este P es
el punto singular que no tiene, que tiene la Sí, es 0, 0. la Este. hiperbólica. Claro, es este. Ya, Perdón, es este. Ese es el punto P. Del enunciado al teorema, digamos. ya. ¿Mm? Ya, entonces, en consecuencia, los sistemas, o los flujos, no sé, pongámoslo así mejor. No, los sistemas. Los sistemas, ¿estoy grabando? Sí. Alrededor de puntos singulares hiperbólicos se comportan como sistemas lineales alrededor del punto. Y cuando digo se comportan como significa, significa conjugado, significa conjugación. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver el teorema del flujo tubular, que es básicamente tratar de describir, tratar de desmenuzar, tratar de analizar un sistema alrededor de un punto que no es singular. ¿Ya? Profe, Sí. eh, con dos puntos, con dos o más puntos debe ser bastante difícil, pero con uno, cuando hay solo un punto singular y que tiene esta característica, Mm. eh, pasa esto de que, o no sé si es coincidencia o es solo en esta parte, que el gráfico Mm. como que se transformaba completamente. En este ejemplo sí, si tú te das cuenta, en este ejemplo sí, el H es global, pero es por este ejemplo. Es por Ah, este ya. ejemplo. Ah, como que fuera puede pasar cualquier cosa. O sea, Ok. lejos del punto puede pasar cualquier cosa. Sí. Y el punto, ojo que el punto es singular, es decir, este es un estado estacionario. Es un cero del flujo. Mm. Entonces, claro, H no es conocido en general y más aún, en esta observación, y más aún, eh, solo podemos asegurar conjugación local. Es decir, que el sistema se... Aquí, repito, aquí el sistema es como que completamente desmenuzado, pero es básicamente porque un ejemplo de juguete en el que el sistema no lineal o el sistema más general es fácilmente resoluble. ¿Ya? En general es una conjugación local. De hecho, así está enunciado el teorema. Y es yo creo que es muy difícil, porque esto está basado un poco en el teorema de la función inversa. Entonces, Ah, claro. al usar el teorema de la función inversa, solamente puedes asegurar ¿cómo se llama? La invertibilidad local. Sí. Mm. Ahora, si el flujo no tiene ni uno, o sea, el jacobiano del flujo es invertible en todo punto, entonces quizá ahí se puede hacer algo. Porque en el fondo decir que los valores propios no tienen parte real nula significa de que el determinante es no nulo. O sea, el jacobiano es invertible, en este punto en particular. Ahora, si fuese invertible en todos lados, quizá algo se pueda decir y hay una conjugación global, pero yo desconozco. Sí. Es un poco aventurado asegurarlo. Ya, entonces, ahora, ¿más preguntas? ¿No? Todo quedó claro, casi. Ya, entonces ahora veremos
un análisis, local de sistemas dinámicos, de sistemas alrededor de puntos no singulares. Y para eso necesito partir con una definición. Entonces, definición, sección transversal. Entonces, bueno, supongamos sea X de A en Rn, campo suave. Entonces, una aplicación f de un A', subconjunto de Rn-1, en Rn, en A, ¿sí? Se dice sección transversal. Sección transversal en un punto P en A, que está en el dominio del flujo. Es una sección transversal local. Harto nombre local. En un punto P en A, sí, a ver. Sí, eso. Sí, DF. A ver. Claro, ya, entonces, sí, voy a escribirlo. Ya, eso, aquí me sacó el pillo. Entonces, en un punto P, dado como un F de una prima, ¿sí? Claro, esto es medio críptico al principio, ¿no? Lo voy a explicar. Entonces tengo una aplicación de una dimensión menos en una dimensión más, si usted se fija. Ya, supongamos que tengo un punto P que es imagen de otro punto A' aquí adentro, ¿sí? Y voy a pedir que sea sección transversal en ese punto, sí, para A' en A, si df de A, así lo escribe esta gente. dfa de Rn menos 1, a ver, voy a escribirlo mejor. Si el generado, el conjunto, generado por las columnas de la derivada de f en A', que es una matriz, ¿cierto? F va de Rn-1 en R, n. Por lo tanto, su derivada es una matriz de n por n-1 en R, ¿cierto? Por lo tanto, tiene n-1 columnas. ¿Sí? Entonces, esas n-1 columnas y, x en P, que es x, que es otro vector, ¿cierto? En Rn, y este es x de f de A', generan todo Rn. Es una base. O es una base mejor. Es una base. De Rn. O sea que las columnas son LI y Sí, añadiéndole esta también. exacto. Entonces, ¿cómo lo escribe
¿cómo lo escribe Sotomayor? Escribe dfa de Rn-1, es decir, la imagen. ¿Ya? Entonces, en el fondo es como la imagen unión este vector, y generado de todo eso. Entonces, eso es equivalente a decir que las columnas de este, que las columnas de este que está aquí, más esta, generan todo el espacio. Entonces, aquí fíjense lo importante que el punto sea no, o sea, estructuralmente que el punto no sea singular, porque si el punto es singular, P es singular, entonces X de P es cero, y ahí estamos fritos, no va a ser nunca linealmente independiente, ¿cierto? Entonces, digamos, esquemáticamente, claro, aquí en R2, digámoslo así, yo tengo un punto P y tengo un vector X de P que es no cero, ¿sí? P no singular, ¿cierto? Entonces, me gustaría ver, o sea, si es que existe una función f en este ejemplo, ¿cierto? Aquí en este ejemplo, aquí gráficamente, claro, aquí X va de R2 en R2, básicamente, ¿cierto? Tengo un punto P aquí, que no es singular, esta cosa apunta para algún lado, no se queda aquí en cero. Entonces me gustaría encontrar, si yo puedo encontrar una función, ¿sí? Tal que su derivada en el punto, tal que, bueno, me gustaría encontrar una función f, tal que P está en la imagen de esa f, o sea, hay un A', tal que f de A' vale P, y que la derivada genere claro, la derivada defina un vector que sea lineal, en este caso en R2 es simple, porque necesito dos vectores nomás, pero que sea linealmente independiente de esto. Pero grosso modo, la f me gustaría que localmente mirara esta línea, digamos así, ortogonal. ¿Sí? Entonces me gustaría que la f, la derivada de la f, ¿cierto? Que en este caso sería un vector, ¿cierto? Porque es 2 por 1, ¿cierto? Un vector, fuera en esta dirección. Esta es como la dirección privilegiada, porque es ortogonal, pero podría ser así también. Pero no me gustaría que fuese así. Esa no es sección transversal. ¿Ya? Y entonces la observación es que siempre podemos construir una sección transversal local. De hecho, digamos, tal que CAP tal que X de P es no nulo. ¿Sí? ¿Ya? Y por Gram-Schmidt, simplemente por Gram-Schmidt, completemos una base. Entonces, entonces aquí podemos considerar B1, B2 hasta Bn-1, ¿sí? Pongámoslo así mejor, en Rn-1, tal que B1 hasta Bn-1 y en la estrella, ¿cierto? X de P, sean una base de Rn. Eso siempre lo puedo hacer por Gram-Schmidt. Ya, y entonces la sección transversal aquí, F de, no sé si llamarle X, sí, X, de X1 hasta Xn-1, dado por P más la suma de I igual 1 hasta N-1 de los XI por V sub I, ¿cierto? Es una sección transversal. Es una sección transversal, ¿sí? Porque F va de Rn-1 en Rn. Es una sección transversal.
que satisface que f en 0 vale p. Entonces la prima que aquí enuncié sería 0 en esta sección transversal como hecha a mano. ¿Ya? Porque claro, si uno calcula la matriz jacobiana de la F, ¿cierto? Las columnas van a ser los B, y justo las construí para que fueran ortogonales, o no ortogonales, sino que linealmente independientes al vector este XP. Entonces siempre existe la sección transversal. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya, entonces, ¿cuál es el teorema del flujo tubular? Tubular. Ok, voy a tomar el enunciado. Entonces, sea P, bueno, sea en realidad todo parte del campo, ¿cierto? Sea X de A en Rn. Si una Rn y P en A, no singular. Para poder echar a andar la máquina. ¿Sí? Entonces, sea F de A', subconjunto de Rn-1 en A, una sección transversal de local. Bueno, el apelativo local se levanta cuando esto se puede hacer en todo punto, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que una sección transversal a secas, es porque eso existe para todo punto. Pero aquí vamos a hacer un análisis local nomás. Entonces vamos a decir a qué se parece el flujo alrededor de un punto no singular, ¿cierto? Entonces una sección transversal local de X con F en 0 igual P. Bueno, pongámoslo así, para completar el nombre. De sección transversal de X en P con F en 0 igual P. Esa es exactamente esta construcción. Siempre existe ese flujo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? ¿O a qué se parece un sistema? Entonces, existe una vecindad. Vecindad. B de P. Ya, entonces este es el enunciado completo del teorema. Entonces, bueno, tengo un punto no singular, un punto P no singular. Entonces esta cosa se va a mover, alrededor de P se va a mover en una dirección fija. Entonces, hay una conjugación entre este sistema, gobernado por el flujo X mayúscula, y, el flujo determinado por Y, que es un campo constante. Un campo constante. Ya, voy a explicar esto a continuación, que como que se va a ver directo de la demostración. Pero ¿cómo es el monito, digamos? ¿Cómo es el monito? Entonces, claro, ¿cómo es el monito? Entonces, gráficamente. Entonces, aquí tengo el sistema original. Aquí tengo el sistema original. Aquí está el punto P. No tiene por qué ser el origen, pero voy a colocarlo ahí. Y este es X de P. ¿Sí? X de P. Ok. Entonces, yo sé que existe una sección transversal, ¿cierto?
yo sé que existe una sección transversal por acá. Por aquí está, no sé, aquí déjeme poner quizás 3 dimensiones. Aquí de 2 dimensiones viene el F, ahí está el 0. Viene el F, la sección transversal. El F me manda el 0 en P. Y la derivada de esa F, o las columnas de la derivada de esa F, con X de P son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, como que en el fondo, grosso modo, F mira, voy a hacer este dibujo aquí, mira con un plano aquí. No tiene por qué ser un plano, ¿eh? Ese plano, o sea, estoy siguiendo aquí la sección transversal eh, de esta observación, que es siempre constructible. ¿Sí? Entonces, es como lineal. Entonces, es lineal, este F es lineal. Entonces, se justifica este dibujo. Se entiende el dibujo, ¿no? Aquí estamos como en R3. Este R3. Entonces tengo X1, X2, X3. Aquí tengo coordenadas Z1, Z2 nomás. ¿Sí? Entonces la F manda el 0 en P y aparte como que su imagen está contenida en plano, según la construcción. Realmente me voy a basar en la construcción esta, es un plano aquí, que es ortogonal o puede pensarse ortogonal. Ya, ¿qué dice esto? Entonces el sistema aquí, yo me paro en un punto cualquiera, aquí, P, ¿cierto? Yo sé que la órbita que pasa por P tiene que ser tangente a este X, ¿cierto? Este es el campo de velocidades, ¿cierto? Entonces, la solución phi que pasa por P, o sea, phi de T, P, ¿cierto? Asociada a X, ¿cierto? O sea, es decir, phi' igual X por phi, ¿cierto? Es una cosa así. Ahí es tangente. ¿Ya? No sé cómo el campo aquí, en este otro punto, por ejemplo, en este punto que está aquí. Quizá el campo es continuo, ¿cierto? El campo es suave. Entonces tampoco podría ser, no debería ser una cosa para allá, ¿cierto? Porque ahí pierdo la continuidad. Entonces debería ser una cosa moderadamente diferente a este, pensando de que ese punto que está aquí y ese punto que está aquí están cerca. Entonces, mala letra esa P. Si me paro en un punto Q, aquí, en esta vecindad, porque todo es local, el X de Q debe ser parecido a este. Debería tener la misma forma. Similar. Similar en dirección y en magnitud, por continuidad. Eso. ¿Cierto? O sea, no puede ser del mismo porte y mirar para el otro lado, porque eso ahí pierdo la continuidad, ¿cierto? Para pasar de aquí a acá, si este estaba mirando para el otro lado, para el lado de los quesos, entonces al caminar de aquí para acá, este vector tiene que darse toda la vuelta para quedar mirando para el otro lado. Entonces, debe ser similar. ¿Qué dice el teorema? Dice, este campo, voy a volver a escribir el R3 aquí, ¿cierto? Este es X1, X2, X3. Este campo, claro, es malo el dibujo. No es tan malo. Voy a poner aquí X1. Yo sé que está como revuelto, pero está lo mismo. Este campo es similar al campo, o sea, perdón, este sistema es casi lo mismo que el sistema gobernado por X' igual a 1, 0, puro 0. Entonces en R3 es resolver esta de O, ordinaria. Entonces fíjense que ese que está aquí, esta tiene una solución, es fácil construir la solución. La solución es el phi, pongámosle phi sub i, este es phi sub x, está gobernado por el x original. Está gobernado por este X original. Aquí, ¿dónde está? Por este. Dice, esto es casi lo mismo
salvo una conjugación, que es bastante, pero casi lo mismo, que un sistema gobernado por un flujo constante, que lo mueve en una pura dirección, que es la X1. Por eso, va a ser el dibujito, puse el X1 para acá. Entonces, el flujo phi sub i de t en p es simplemente p, un punto cualquiera, q en realidad, es simplemente q más t00, en este caso en R3. Entonces, aquí está la conjugación H, ¿sí? Va a haber una vecindad, aquí se empieza a llenar de mono esto, aquí va a haber una vecindad donde las cosas suceden bien, que una vecindad en este dibujo en R3, ¿cierto? Una vecindad B. ¿Qué me dice H? Claro, dice, primero, dice H manda la imagen de la sección transversal, que sería este plano, inter la vecindad, porque siempre tiene que ser local. Entonces hay una intersección, disculpen tanta raya. Esta intersección aquí la manda en el punto 0, bola 0R, 0 cruz bola 0R. Entonces, ay, a ver, déjenme borrar. Me estoy pasando un poquito, pero termino rápido. Simplemente hago... Entonces aquí está el plano ese. Inter, la vecindad, ¿cierto? Me va a quedar una cosa así, ¿sí? Que la vecindad no tiene por qué ser redondita, ¿cierto? Entonces esto aquí en el plano, este sería f de A' inter la vecindad. Eso lo manda en este círculo. Porque aquí esto es x1 igual 0. Y esta es la bola de radio R. Eso es lo primero que me dice. Que es un poco decir, los puntos que están aquí, en la sección transversal, no los mueve mucho este flujo. ¿Sí? Lo manda ahí. Y las trayectorias aquí, gobernadas por esto, entonces para cada Q que está aquí, las trayectorias se mueven en la pura dirección X1. Entonces las trayectorias son así. Se mueven para allá. Recta. Entonces las trayectorias forman un tubo. Por eso el nombre de flujo tubular. Trivializa este sistema que está acá. Entonces estos que están aquí los mandan en este plato y las trayectorias que emergen de aquí, que serían cosas, que pueden ser cosas desordenadas, pero que no debiesen ser tan diferentes de la que determina X en P, pasan a ser líneas rectas, acá. ¿Ok? Eso, me pasé. Entonces, para devolverse uno, por ejemplo, avanzaría ahí en ese espacio donde hay un tubo y después invierte con Claro, H a la mitad. exactamente, porque es una conjugación. Una conjugación. Entonces se puede ver así. Yo dejo evolucionar el sistema aquí y le aplico H. Es lo mismo que haber mandado el punto primero para acá, por ejemplo aquí. Lo mando para acá y después lo dejo evolucionar. Recto. Y bueno, esto tiene ancho epsilon, dice el teorema. Esto tiene ancho epsilon, porque en la primera coordenada va a menos epsilon Era epsilon. epsilon cruz la bola. Claro, Claro. esta bola R es n-1 dimensional. Entonces en R3 sería una bola en R2, cruz menos epsilon epsilon. ¿Cierto? Eso. Y esto también es a través del teorema de la función implícita. No sé si lo voy a alcanzar a demostrar.
Me gustaría que la demostración usa el teorema de la función, perdón, inversa, pero me gustaría llegar a Poincaré-Bendixson, por último, para dejar una pincelada de las cosas como más cualitativas del curso. Ajá. Ok, ¿preguntas? Profe, cuando se refiere a cosas cualitativas, ¿a qué se refiere? A que imposible calcular h, o imposible calcular la órbita, imposible calcular, imposible resolver este DO, porque la x es muy general, puede ser un corcho horrible. Pero, ¿qué es lo que te dice esto? Mira, en realidad las trayectorias son como rectas aquí. O sea, lo que te dice este teorema es que no va a pasar cerca del punto P del sistema original, no debería pasar esto. No debería haber órbitas cerradas cerca del punto P. O algo así. Ni siquiera cerrada, que vaya y se dé la vuelta. Porque en realidad son trayectorias que se desplazan de un lado al otro. ¿Cierto? Recuerden que aquí hay unicidad, entonces estas trayectorias no se intersectan, a menos que sean órbitas cerradas. ¿Sí? Ya entiendo. ¿Mm? Claro, o sea, ustedes me pueden decir ya, a ver. Claro, no puedo calcular nada a mano, a menos que sea muy simple, ¿cierto? O con MATLAB. Pero esto dice, las trayectorias como que no se vuelven, no se encrespan, digámoslo así, no giran, no giran, porque en realidad localmente se ven como línea recta. Y entonces lo que vamos a hacer en las dos clases que quedan es básicamente decir algo sobre sistemas que tienen órbitas periódicas, como desmenuzar, entonces decir cómo se comportan localmente las trayectorias, haciendo una analogía especialmente al caso lineal, porque fíjense que aquí en este es un caso particular, esta ecuación es súper lineal. Más que lineal, es trivial. Es fácil de resolver. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que una de estas, salvo conjugación, es una de estas. Entonces pueden extraer propiedades topológicas de las trayectorias. Digamos. No se encrespan ni se curvan demasiado. Digamos. Eso. Eso. Vamos a tratar de escribir alguna tarea con aplicaciones. Ok. Nos vemos el jueves. ¿Okay? Sí, nos vemos, profe. Que sea, adiós. Nos vemos, profe.